Maretulde, viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a contaros todo lo que se conoce de las monturas de los espectros del anillo, las gigantescas criaturas que sembraron el terror desde los cielos al servicio de los Nazgûl y en última instancia del Señor Oscuro Sauron. Antes de comenzar, quiero daros la noticia de que he retomado los vídeos de cine en mi canal Bombín Cine, que podréis encontrar en la descripción del vídeo. Allí traeré análisis de películas y series, reviews, curiosidades y teorías y demás contenido volcado exclusivamente en el séptimo arte. Y ahora sí, como se suele decir, comencemos. No se conoce un origen de las bestias aladas, y ni tan siquiera tienen un nombre específico dado por Tolkien, pues el nombre de bestias aladas es el nombre con el que fueron nombradas en los juegos de Warhammer. Tolkien escribió una carta a su hijo Christopher donde los llamaba pájaros Nazgûl. En El Señor de los Anillos se les llama de diferentes formas, ya sea terrores alados, halcones infernales, Nazgûl alado, nube oscura y demás expresiones que eran usadas por Tolkien para crear un tipo específico de sensación en el lector, pero que no se trataban de nombres propios para referirse a su raza. Y es que todo lo que se refiere a estas criaturas es un misterio antes de llegar al Señor de los Anillos, con su primera aparición. Al contrario que con los dragones, las bestias aladas no cuentan con un relato exclusivo que trate su origen, ni tan siquiera son mencionadas en los escritos sobre las edades antiguas de Tolkien. Esto es algo bastante inusual, pues prácticamente todas las razas relevantes tienen un origen más o menos definido dentro de su legendarium. Aunque quizás fuera porque la falta de un origen definido les concediera un mayor misterio que ensancharía la sensación de enfrentarse a lo desconocido por parte del lector, o porque simplemente Tolkien decidió volcarse en otros elementos de su obra que creyó más relevantes, como fueron los dragones. En cualquier caso, con los pocos datos que tenemos sobre ellas podemos hacer un ejercicio de reconstrucción y suposición. Sabemos que durante las guerras de Beleriand, Morgoth usaría dragones, primero sin alas, como Glaurung, y por último los gigantescos dragones alados, encabezados por Ancalagon, como podéis ver al detalle en mi vídeo sobre los dragones. Aquí os explicaba que Morgoth no podía crear nada propio, pese a que se dijera que los dragones fueran creaciones suyas. Por tanto, llegaba a la conclusión de que estos eran corrupciones de Morgoth de otros seres, ya fueran Maiar o criaturas oscuras. En el caso de que fueran criaturas oscuras, seguramente estos fueron los antepasados de las bestias aladas, que al recibir poder y la misma esencia de Morgoth, se corromperían hasta tal punto que se convertirían en los temibles dragones. Sin embargo, esta idea queda algo en el aire, ya que esto no permitiría a los dragones tener conciencia propia y tener poderes como los expuestos por algunos de la raza de los dragones, por lo que el consenso social hace tiempo que se marcó en que los dragones no eran otra cosa que Maiar corrompidos por el Señor Oscuro. Lo que está claro es que las bestias aladas no eran dragones, y que tan siquiera estaban emparentados, pues mientras unos tenían más que ver con los reptiles, las bestias aladas estaban más emparentadas con las aves. Por lo que mi suposición sobre su origen se enfoca en dos posibilidades: que nacieran junto a los demás seres oscuros durante el gobierno de Morgoth de la Tierra Media antes de la aparición de los elfos en Cuivienen, nacidos de forma natural, adaptados a la oscuridad que reinó en aquella tierra durante más de 10 milenios. O que fueran corrupciones de Morgoth de seres que existieron previamente, en cuyo caso la única opción serían las águilas de Manwë. Esta opción es altamente improbable, pero sabiendo que las bestias aladas son las aves más grandes que se conocen junto con las águilas, será una explicación plausible, aunque, como digo, nada hay escrito sobre ello.
Entrando ahora a su forma y aspecto, sabemos que eran aves, de un tamaño gigante sin especificar, cuyas alas estaban carentes de plumas y se definen como callosas y membranosas, parecidas a las de un murciélago. Estas criaturas eran más veloces que el viento, poseían pico y garras de ave, así como un cuello largo y oscuro. En la carta 211 hay una comparación entre las bestias aladas con los pterodáctilos, y pese a que Tolkien expresaba que no había ninguna intención en que las bestias aladas se parecieran a estos dinosaurios voladores, reconocía que su semejanza era palpable. Lo más seguro es que el profesor quisiera darles un aspecto más parecido a unos murciélagos que tuvieran similitudes con los dragones, generando en el lector ese miedo entre lo desconocido y lo terrible que se identificaban con el animal y el mito. Esto es debido a que en todas sus apariciones son descritas más de forma evocadora que específica. Con lo que respecta a su historia, fuera cual fuera su origen, sabemos que su raza, tras la cataclísmica Guerra de la Cólera, estaría a punto de extinguirse, por lo que podemos suponer que lucharon junto a los dragones alados y fueron vencidas por el ejército de los Valar. Las pocas supervivientes huyeron y se escondieron en montañas frías y despobladas, creando allí sus nidos y reproduciéndose en secreto, en las sombras, pues no salían jamás bajo la luz del día, solo bajo el amparo de la noche. Pese a que no se especifique el lugar donde anidaron, pues se habla de montañas olvidadas, es de suponer que el lugar estaría en Mordor o en las Tierras del Este, pues lo único que sabemos es que terminarían siendo encontradas por Sauron y criadas por el nuevo Señor Oscuro de la Tierra Media. Sauron adoptó a las bestias que cayeron bajo su influjo, como antaño lo harían bajo el de Morgoth, y fueron alimentadas con carne putrefacta, y probablemente el Maya volcó parte de su poder en ellas para poder gobernarlas a su antojo y darles una presencia oscura y terrible que les acompañaría para siempre. No hay constancia de ninguna aparición de estas en la primera o segunda edad, pues más allá de las breves y difusas explicaciones de su origen, podemos decir a ciencia cierta que estas fueron entregadas por Sauron a los Nazgûl, a quienes se les conoció como los jinetes oscuros, gracias, entre otras cosas, a sus tenebrosos corceles. Sabemos que los caballos de los Nazgûl fueron expuestos a la maldad de Sauron para que estos pudieran aguantar no solo la incansable fatiga de los viajes sin descanso por la Tierra Media, sino la presencia de los espectros que les montaban, pues el terror que exhalaban era una de sus más poderosas armas, como explico en el vídeo que cubre todas sus características y debilidades. Pero con la muerte de todos los corceles, excepto de uno, por el poder que Elrond desató en el río Bruinen, los Nazgûl regresaron a Mordor y se les entregó las que serían sus monturas definitivas, las bestias aladas. Estas monturas no solo les ofrecían una manera más eficaz de moverse y por tanto de poder cumplir con los designios de su señor más rápidamente, sino que debido a que los Nazgûl no podían ver muy bien por el día, las bestias aladas les hacían de guía, pues éstas también conocían el mandato de Sauron. Aparte, los Nazgûl no eran seres especialmente poderosos en la lucha cuerpo a cuerpo, por lo que el hecho de poder crear el terror y la desesperación desde los cielos sin tener que exponerse hacía que el terror fuera más efectivo y más fácil de difundirse. La primera aparición de estos seres alados, pese a que en ese momento no lo supiéramos, sería cuando la compañía viajaba por la orilla este del río Anduin hacia el sur, y allí Legolas, de un certero disparo, abatió a la criatura que se definía como una nube oscura que se movía en el cielo, más oscura que un pozo en la noche. Se nos explica que hubo tumulto y muchas voces a lo lejos lamentándose en la oscuridad, y luego silencio.
y en una conversación entre los orcos se nos explica que aún no debían ser vistos más allá del río, pues eran criaturas destinadas a la gran guerra que estaba por producirse. Pese a que la bestia alada cayera, el Nazgûl que la montaba no lo haría, y tomaría otra montura en Mordor, por lo que sabemos que el Señor Oscuro tenía varias de estas bestias preparadas, pues él mismo las había criado. Hay varias apariciones de las bestias aladas antes de la Gran Guerra. Merry las vería en la Palantir, y Frodo, acompañado por Sam y Gollum, las verían varias veces, siendo la primera y la más importante cuando la bestia viajaba a Isengard, el momento en el que Gollum pasaría de fiel compañero a un ser traicionero, recordando seguramente la tortura recibida en Mordor y su necesidad por el anillo debido a la presencia del espectro. Llegamos al retorno del rey. Durante la preparación de la guerra, los Nazgûl sobrevolaron de forma constante Minas Tirith para vigilar a los hombres fuera del alcance de su mirada o para generar angustia y terror entre los habitantes al dejarse ver de forma deliberada. Antes de la gran batalla, un grupo de 5 Nazgûl montados en las bestias aladas perseguirían a Faramir las 2 veces que llegó a Minas Tirith huyendo de Osgiliath, y siendo ambas veces ahuyentados por Gandalf. Todas las bestias aladas estuvieron presentes en la batalla del Pelennor, así como los Nazgûl que las montaban, siendo la del propio rey brujo de Angmar la última en llegar, pues el líder de los espectros haría aparición primeramente en su negro corcel, lanzando conjuros oscuros sobre el ariete que golpeaba el portón de la ciudad. La puerta cayó de 3 golpes, pero el rey brujo fue recibido por Gandalf. Sin embargo, antes de que se produjera el enfrentamiento, sonaron los cuernos de Rohan y el espectro tuvo que volverse al campo de batalla, para lo que tomó su montura alada. En la refriega entre el rey brujo y el rey Theoden, el hombre fue derribado por la bestia alada, pero Éowyn, su hija, terminaría por enfrentarse al Nazgûl y su montura. La mujer lograría cortar la cabeza de la gigantesca ave, dejando al rey brujo sin su montura, y tras eso, derrotándolo. Otra bestia alada fue vista por Frodo y sus 2 acompañantes, pero en esta ocasión, al contrario que las veces anteriores, los gritos procedentes del espectro y su montura no emanaban terror, sino aflicción, pues el espectro volaba a Barad-dûr a contar a Sauron que el rey brujo había sido derrotado, encontrando así el destino tantos siglos atrás advertido por Glorfindel. A partir de la derrota del ejército de Mordor, los Nazgûl montados en sus bestias aladas permanecerían al acecho, siempre en los cielos, fuera de la mirada de cualquiera, excepto de Legolas. Su última aparición se daría en la batalla en la Puerta Negra de Morannon, en la que sería la última batalla entre Sauron y los pueblos libres de la Tierra Media. Las bestias aladas montadas por sus jinetes oscuros hicieron aparición, dejando a los pocos efectivos supervivientes aún más acongojados que lo que ya estaban. Sin embargo, para balancear las tornas, los espectros fueron atacados por las grandes águilas del norte, incluidos Gwaihir, el señor del viento, y su hermano Landroval. Las bestias aladas eran contendientes más que dignos contra las feroces águilas. No obstante, en mitad de la refriega, se retiraron, huyendo al interior de Mordor con gran rapidez y pesar. Esto no se debió a que tuvieran miedo del enfrentamiento, sino que Frodo acababa de reclamar el anillo único como suyo en el monte Orodruin. En el mismo momento en el que Sauron lo percibió, mandó a las bestias aladas, pero ya era tarde, pues el anillo caía a las tripas del volcán junto con Gollum.
El que las bestias aladas corrieran de forma desbocada hacia el anillo no les dejó tiempo para reaccionar ante la erupción del volcán, y todas ellas fueron engullidas por la ruina del Orodruin, junto con sus jinetes. Sin embargo, al igual que Sauron reemplazó la bestia alada del Nazgûl derribado por Legolas, es más que probable que tuviera más bestias de reserva por si tuviera que reemplazarlas en cavernas ocultas dentro de Mordor. Pero esto no es más que una suposición, pues nunca se ha dicho nada a este respecto de estas oscuras monturas aladas. Y de esta manera termina mi vídeo por todo lo que se conoce de las monturas más famosas y reconocibles del Legendarium de Tolkien, las oscuras aves de los Nazgûl que crearon el terror desde los cielos y que les otorgaría a sus jinetes una fama y un poder aún mayor del que por sí tenían. Si tenéis alguna duda sobre el origen o la historia de los espectros del anillo, os dejo por aquí un vídeo en el que cubro al detalle toda la historia de los más poderosos siervos de Sauron, contada al detalle. Y ahora, contadme, ¿qué es lo que más os fascina de las bestias aladas? ¿Cuál creéis que fue su origen? ¿Águilas corrompidas? ¿Seres originarios de la oscura Tierra Media? ¿Y creéis que serían dignas rivales de las grandes águilas? Dejádmelo en los comentarios para saber qué opináis al respecto. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Visitad mi canal de cine y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.